Clase número 17 de Epístolas Paulinas 1. Pensé que era Romano y Gálatas, pero eso ya lo finalizamos la semana pasada, los días viernes. Esta es Epístolas Paulinas 1. En el libro de Segunda de Corintios, entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de la epístola, menciona los galardones de quienes dan generosamente. Anteriormente estuvimos indicando que el apóstol Pablo trata de persuadir a todos los hermanos de Corintios a dar para ayudar a los santos de Jerusalén que se han empobrecido, o los persecutores han empobrecido a los hermanos de Jerusalén. Este empobrecimiento no obedece a mala administración de parte de los cristianos de Jerusalén, sino que este empobrecimiento se debe a la persecución de la cual el mismo apóstol Pablo fue parte. Y el apóstol Pablo en el capítulo 8 presenta el ejemplo de los macedonios, quienes dieron, nos dice este pasaje bíblico, conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, consideraron que fue un privilegio participar en este servicio para los santos, se caracterizan por la profunda pobreza, pero sin embargo son muy generosos. Después de presentar un modelo, un ejemplo, el apóstol Pablo, de aquellas personas que ofrendan para ayudar a los santos, trata de apelar a la generosidad de los corintios. Y el apóstol Pablo, en toda esta sección del verso 7 hasta el verso 14, señala que aquella persona que da para ayudar a los creyentes recibirán un galardón, aquellos que son generosos para los creyentes. El generoso, el que ayuda a los cristianos, a los santos, no saldrá perdiendo por ser generoso. El apóstol Pablo dice que aquella persona que se ha desprendido de sus recursos económicos va a ser rico en amor, nos dice el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Las ofrendas, entonces, para los santos en Jerusalén, que debe motivar a los corintios a dar, no debe ser con tristeza, ni tampoco debe ser por obligación o bajo presión, sino que debe ser como propuso en su corazón. Ahí tenemos uno de los primeros principios de cómo ofrendar para la obra del ministerio. Será rico en amor, dice este pasaje bíblico, porque Dios ama al dador alegre. Pero también otro de los galardones que recibe aquella persona que es generoso para la obra del Señor es que será rico en amigos. Eso es lo que señala el verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Serán ricos en amigos, entonces. Los amigos, los que se deje o los que reciban esta ofrenda voluntaria de parte de los corintios, ellos, los que van a recibir, van a orar por los corintios, porque ellos fueron generosos para con los hermanos que están en pobreza en Jerusalén. Pero también será rico en ayuda, es lo que dice el verso 11 de este capítulo 9 de Segunda de Corintios, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Será rico en ayuda, será rico para con Dios también. Nadie saldrá perdiendo por ser generoso, pero también la persona que es generosa hace algo por los demás, alivia las necesidades de los demás. Dice el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Alivia la necesidad entonces para los santos. Restablece su confianza en sus semejantes, lo dice el verso 13. Pues por la experiencia de esta administración glorificarán a Dios,
por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Le hacen dar gracias a Dios en el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abundan en muchas acciones de gracia para Dios. Hace algo para los demás entonces. Las personas que reciban esta ofrenda van a agradecer a Dios por motivar y estimular a las personas a ser generosos para los creyentes que están sufriendo necesidad en Jerusalén. Hace algo también por nosotros. La persona que es generosa, el creyente que es generoso, autentica la fe cristiana, el verso 13. Pues por la experiencia de esta administración glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La obediencia entonces al Evangelio del Señor Jesucristo autentica la fe cristiana. Hace algo por nosotros, autentica la fe cristiana, nos hace acreedores al amor de Dios y también a las oraciones de los otros. Esto ya lo dice el verso 7. Cada uno, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y después en el verso 14, asimismo la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Hace algo por Dios en el verso 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hace algo por Dios, la gente agradece a Dios. Le glorifican en el verso 13. Pues por la experiencia de esta administración glorificarán a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Según este pasaje entonces, del capítulo 9, verso 6 al verso 15, nadie saldrá perjudicado, nadie saldrá perdiendo por ser generosos. Recibirán galardones. Nadie sale perdiendo por ser generoso, hace algo por los demás, hace algo por nosotros mismos y hace algo por Dios también. La persona que es generosa será rico en amor, será rico en amigos, será rico en ayuda, será rico para con Dios. Hace algo por los demás, alivia las necesidades de los demás, restablece la confianza en sus semejantes, le hace dar gracias a Dios por los beneficios que recibió de parte de los hermanos, hace algo por nosotros, autentica nuestra fe, confirma nuestra fe o exhibe la autenticidad de nuestra fe frente a otros hermanos. Nos hace acreedores al amor de Dios y a las oraciones de los otros, hace algo por Dios, le agradecen a Dios, le glorifican a Dios. Esas son las bendiciones entonces de el ser generoso. El contexto es de el apóstol Pablo tratando de estimular y tratar de persuadir a los cristianos que se encuentran en Corinto para que ellos puedan dar una ofrenda generosa para los santos que se encuentran en Jerusalén por la pobreza que le ha caracterizado o por el empobrecimiento que han sufrido debido a la persecución. ¿Alguna consulta, algún comentario sobre este punto para pasar a la siguiente presentación? Creo que está claro, ¿verdad? ¿O hay algún comentario? Creo que ninguno. Mi hermano, solo una pregunta ¿Sí? por ejemplo, ¿es correcto decir que siempre yo he dicho del púlpito, Dios ama y bendice al dador alegre? Pero la palabra dice, Dios ama al dador alegre. Sí, eso dice, ¿verdad? Eso dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eh, bueno, si quiere ser literal, entonces tendría que limitarse a lo que dice el pasaje bíblico. Pero es evidente que hay una bendición también de parte de Dios, porque acá nos dice que será rico en amor, será rico en amigos, será rico en ayuda, será rico para con Dios, autentica nuestra profesión, hacemos que a Dios le agradezcan y que hacemos que otras personas glorifiquen a Dios, no habría ningún problema
el- en añadir la otra porción de, que lo podemos encontrar en otras secciones de las Escrituras. No sé si habrá algún contexto donde indique que Dios bendice al que ha dado. Tendríamos que buscarlo ahí, en alguna parte. Perfecto. Continuamos entonces. Los capítulos que se analizan o analizarán a continuación son los más tristes del apóstol Pablo y angustiosos que haya escrito jamás. Pablo, autorizado por Dios, apela a la iglesia en el verso 1 al verso 6 del capítulo 10, nos encontramos ahora, con la finalidad de no ser duros, atrevidos con ellos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, para destruir argumentos también que están en contra del apóstol Pablo y su mensaje. Lo dice el verso 4. Pues aunque anduviésemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El contexto acá nos indica que el apóstol Pablo lo están criticando. Al apóstol Pablo lo calumnian. Y este pasaje bíblico para destrucción de fortalezas no se refiere o no está relacionado con un contexto de demonios, de espíritus, de ángeles caídos, que hay que luchar contra ellos. Más bien, aquí el apóstol Pablo dice que va a tratar de defenderse, va a destruir por medio de argumentos, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estándonos pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El contexto es esa, de algunos miembros de la iglesia de Corintio que están tratando de cuestionar la autoridad del apóstol Pablo, para asegurarse también que los corintios reconozcan nuevamente la autoridad de Pablo y la veracidad del evangelio que predica, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En el capítulo 10, el vocablo que va a emplear el apóstol Pablo de cómo va a tratar a la iglesia, a los hermanos, no todos, sino algunos miembros de esta congregación. En el verso 1, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. El vocablo en griego es prautetos. Es un sustantivo, es un genitivo femenino singular. Lo pongo esto para no olvidarme nada más del griego, mis hermanos. Para no olvidarme y estar recordando constantemente, porque me di cuenta en un momento que me estaba olvidando del griego, entonces para no olvidarme lo uso en las clases. El, no es tan difícil el griego. Cuando se aprende griego hay muchos recursos para fijar el contenido, mis hermanos. Y ayuda bastante para comprender mucho mejor las Sagradas Escrituras. Y también comprender algunos matices del lenguaje en este idioma que nos ayuda a comprender mucho mejor lo que el apóstol Pablo quiso comunicar a los corintios. El, el vocablo tiene que ver con la caballerosidad, con la mansedumbre. Acá, mansedumbre es caballerosidad o mansedumbre. Se puede traducir de esta forma. Esta palabra, prautetos, es la cualidad de la persona que controla su indignación de tal manera que se indigna cuando debe y nunca se indigna cuando no debe. De eso habla este vocablo prautetos. Maravillosa la actitud de una persona que tiene esta característica. Se enoja cuando debe y nunca se enoja cuando no debe. Aquí el término describe, prautetos, a la persona que no se enfurece cuando se le inflige algún daño personal,
ni siquiera cuando se es injustamente, pero manifiesta su indignación cuando se abusa de otra persona. No, yo no sé si usted ha experimentado esa sensación o no, mis hermanos, que cuando le hacen algo a ustedes no le interesa mucho, pero cuando ve que alguien, algún hermano de la iglesia, algún familiar, le hacen algo, entonces su ira, su indignación es realmente extraordinaria o es enorme. Bueno, eso es el vocablo del cual estamos analizando, que es prautetos en griego. Pablo le dice a los corintios que se está expresando con la caballerosidad, del mismo modo como Cristo. Eso es lo que significa prautetos. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre de Cristo, es decir, por la prautetos de Cristo. Maravilloso la actitud que manifiesta el apóstol Pablo. Por lo menos así le quiere hablar a esta iglesia. Es difícil la palabra caballerosidad o mansedumbre. La Reina Valera 1960 tomó la decisión de traducirla como mansedumbre. Otra versión la va a traducir como caballerosidad. Pero yo no sé si usted conoce alguna palabra en castellano que sea consecuente o sea equivalente a prautetos, tal cual como lo acabo de definir, mis hermanos. Aparte de mansedumbre, caballerosidad. Creo que no hay ninguna, ¿o sí? Creo que no. Por lo menos a mí no se me viene ninguna palabra que sea consecuente a este vocablo, prautetos. Justo podría ser, pero tampoco tiene mucha relación. Justo decir da cada uno con, no sé, no podría ser eso. Tiene que ser, no existe realmente una palabra que sea equivalente a prautetos, pero eso es el significado. Después el apóstol Pablo, después de utilizar este vocablo prautetos y ternura de Cristo, se traduce al castellano Mi como, hermano, es y decir, hermana Alessandra, adelante. empatía, algo así. Empatía, sí, yo creo, empatía. Claro que sí. Sí, puede ser equivalente. Se pone en el lugar de otros. Muy bien. Se enoja cuando no se enoja, cuando no debe, y se enoja sí cuando debe. Se enoja solamente cuando debe. Bueno, más o menos. Realmente no hay ninguna palabra en castellano que sea equivalente o consecuente. Por eso es que se traducen de distintas formas. Pero eso es la idea. Y después el apóstol Pablo dice en griego, pieikeias. Es un sustantivo, genitivo, femenino, singular. Gentileza. Acá lo traduce la Reina Valera como ternura. Pero en griego es pieikeia, con ternura o indulgencia. Lo que es justo y aún mejor que justo. Esta palabra describía cómo la cualidad que debe intervenir cuando la justicia en general está en peligro de volverse injusta. Lo que Pablo indica es que no va a insistir en sus derechos ni en la letra de la ley, sino que va a tratar la situación con el amor de Jesucristo, va a superar la justicia. Así le habla el apóstol Pablo a, a los hermanos de Corintios. Está preparando el terreno para luego él defender su apostolado, defenderse, porque lo están criticando, lo están calumniando. ¿Cuáles son las respuestas a sus oponentes? El apóstol Pablo es tan de Cristo como sus oponentes, en el verso 7. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Eso es lo primero que responde el apóstol Pablo a sus oponentes. Mis oponentes, aquellos que me están cuestionando, que hace tiempo ya lo vienen cuestionando en la iglesia de Corinto, le dijeron que el apóstol Pablo vino a predicar con malas intenciones a la iglesia de Corinto, porque quería enriquecerse, quería lucrar a costa de los corintios.
El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, yo no pedí ninguna ofrenda para que me estén criticando de que yo vine aquí porque estaba interesado en su recurso económico. Más bien yo trabajé de noche y de día con mis propias manos para no serle carga a ustedes, no serle gravoso. Por lo tanto, esa crítica que me plantean de que yo estoy interesado en los recursos económicos de los miembros de la iglesia de Corinto no es así. Pero esos mismos oponentes lo van a volver a criticar y van a decir, el apóstol Pablo no recibe ofrenda de la iglesia de Corintio porque su enseñanza es muy básica, su enseñanza es precaria, su enseñanza es muy pobre, es muy elemental, no cumple las exigencias intelectuales, académicas, podríamos decir, para que legítimamente y justamente se le retribuya con recursos económicos. Esa es la crítica que le están planteando al apóstol Pablo ahora en esta porción de la Sagrada Escritura. Le están diciendo al apóstol Pablo es muy malo como maestro, por eso que no cobra. Es una especie de escuela dominical entonces. Es precaria la educación. En realidad son testimonios. Yo he escuchado hermanos de la iglesia cuando dicen en las escuelas dominicales, en la escuela dominical son predicaciones, son testimonios nada más. Entonces, así le criticaron al apóstol Pablo. Él no cobra, él no recibe ofrenda porque su enseñanza es muy, muy precaria. ¿Cómo evitar, hermanos? No sé si a usted se le ocurre alguna idea de evitar una crítica de los corintios. Porque si él cobra, le van a decir que está interesado en su recurso económico. Y si no cobra o no recibe ofrenda de la iglesia, le van a decir que su enseñanza es muy precaria. No hay cómo agradar ni cómo evitar una crítica. Por lo tanto, las críticas en el ministerio cristiano son lo más natural del mundo. Los pastores que están liderando iglesias, las críticas es gaje del oficio. Así como el carpintero se pega en el dedo, o como el futbolista se lesiona el tobillo, la canilla, o cualquier parte del cuerpo, la clavícula, si cae mal, por ejemplo. Así como el ciclista se puede caer en la bicicleta, así como el eléctrico, el que trabaja con electricidad, se puede en un momento dar la corriente. Aquí el que trabaja conduciendo vehículos en algún momento va a sufrir un accidente, un choque, o lo van a chocar, o él va a chocar, o se va a dar vuelta. Son gajes del oficio. Y el pastor, el líder cristiano, un gaje del oficio que va a sufrir y que sufre siempre es la crítica. Es lo más natural, no hay que asombrarse, no hay que desestabilizarse emocionalmente, ni mucho menos abandonar el ministerio porque lo critican, porque eso es lo más natural, porque el líder cristiano debe tomar decisiones. Un 50% va a estar de acuerdo, otro 50% va a estar en desacuerdo. El líder de una iglesia nunca puede esperar que todos estén de acuerdo. Es una utopía, es algo, algo ficticio, es una aspiración ingenua. Siempre van a haber resistencias y siempre van a haber críticas y siempre va a haber oposición dentro de la iglesia. Y no se debe usted sorprender por estos asuntos, porque es lo más natural. El apóstol Pablo lo sufrió. Lo criticaron de una u otra manera. Entonces el apóstol Pablo responde ahora. Dice, yo soy de Cristo. Ustedes están diciendo, mis opositores dicen son de Cristo, yo también soy de Cristo, yo soy cristiano. Cristo le dio autoridad para ayudarlos y no para causarles daño, dice el verso 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, lo cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. No les trata de asustar, dice el apóstol Pablo en las cartas, verso 11 al verso 12. Pues va a actuar en presencia de ellos tal como los trata en sus cartas, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen los opositores, las cartas son muy duras y fuertes, mas la presencia
corporal, débil y la palabra menospreciable. Mira la crítica que recibe el apóstol Pablo, ¿eh? Le dijeron que el apóstol Pablo era una persona que no era muy agraciada. Y la palabra es despreciable, es decir, es una persona que no da buenos discursos, es aburrido o es fome, aburrido, fome, es incompetente, es básico, no es profesional en sus discursos, no es como los retóricos, los que han pasado por escuelas de dar discursos. El hombre no maneja, no tiene el talento ni la habilidad o la elocuencia para dirigir discursos públicos. Y su aspecto físico no le acompaña mucho tampoco. Miren las críticas que le plantearon al apóstol Pablo, mis hermanos. Ellos dicen las cartas son duras, pero la presencia de él, del apóstol Pablo, es débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra, por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Todas esas críticas le plantearon al apóstol Pablo. Algunos corintios habían caído muy bajo la crítica al apóstol Pablo. Realmente comenzaron a emplear algunas críticas de infantiles. Comenzaron a ridiculizar al apóstol Pablo por su apariencia personal. En un libro que es pseudoepigráfico o apócrifo, no sé si una de las dos clasificaciones, Los Hechos de Pablo y Tecla, libro del año 200 después de Jesucristo. Este libro, 200 después de Cristo, se describe a Pablo como un hombre bajo de estatura, de poco pelo, era calvo entonces, poco pelo, de piernas torcidas o piernas arqueadas, de buen tórax, tenía un buen tórax, buenos pulmones, con el entrecejo muy peludo, tenía mucha ceja entonces, de nariz aguileña, agraciado, porque algunas veces parecía un hombre corriente y otras veces tenía la cara de un ángel. Si esta narración o esta descripción física del apóstol Pablo es real, entonces se logra entender este pasaje bíblico del verso 11, del 9 al 11, la crítica hacia el apóstol Pablo, que no es muy agraciado, de un aspecto insignificante. Eso le dijeron al apóstol Pablo. Su aspecto físico es insignificante, que no despierta la atención, no llama la atención, tampoco infunde respeto su presencia corporal. Y su palabra es muy aburrida. Al apóstol Pablo hoy día le dirían que es un predicador muy aburrido, es un predicador que adormece a la gente. Y de hecho, uno se durmió cuando estaban escuchando al apóstol Pablo, no recuerdo el nombre, de un joven que cae del segundo piso y falleció porque se quedó dormido escuchando al apóstol Pablo. Claro que era de noche, amaneció predicando, eso es la explicación, y lo más probable es que haya sido un esclavo, que estuvo todo el día trabajando y después amanece la noche escuchando una prédica, evidentemente que se quedó dormido. Pero el apóstol Pablo, si hoy estuviera presente, por su aspecto físico y por la palabra, es decir, los discursos que él tenía, lo más probable es que no lo hayan invitado a alguna campaña evangelística, por ejemplo, no hubiera sido un predicador que lo invitaran a, a dar una conferencia, un tema, o a predicar a alguna congregación, porque no atraería a muchas personas, porque al apóstol Pablo le dijeron, su palabra es despreciable, es decir, no tiene las habilidades de los grandes retóricos, de las personas que tienen habilidades discursivas, que dan discursos públicos. Bien, esa es la crítica entonces que sufrió el apóstol Pablo, ¿no? Siguen sufriendo más críticas todavía. No sé si tiene algún comentario. Bienvenido, hermano Héctor. También se viene uniendo el hermano Héctor. ¿Algún comentario de lo que estamos viendo hasta ahora, mis hermanos? Está todo claro, hermano Pablo, para mí. Perfecto, hermano Marcelo. Sí, Muy gracias. bien.
Bien, sigamos entonces. El apóstol Pablo está autorizado por Dios, ahora presenta sus credenciales. Claro, porque lo están criticando. Le dijeron que no es apóstol. Había dicho, no soy acaso apóstol, no he visto a Cristo resucitado. Tantas críticas hacia el apóstol, ¿no? Lo trataron de todo, de ser un hereje, de ser un falso predicador, de no ser un apóstol, le tenían miedo a algunos cristianos de Jerusalén. Por eso que pide las oraciones para que los santos reciban los recursos económicos, lo trataron de sedicioso, de conspirador, lo trataron de ser peligroso para el Estado, por eso que fue encarcelado, pero porque tenía los derechos de ciudadano romano, no sufrió las consecuencias ni murió en Jerusalén. Va a apelar a César y por eso que termina finalmente en Roma. En el capítulo 10, el apóstol Pablo de verso 12 al verso 18 comienza a presentar sus credenciales. Ellos fueron los primeros en predicar el Evangelio de Jesucristo, en el verso 14. Aunque voy a leer un poco antes para entender el contexto. Después de lo que le dijeron que su aspecto era despreciable, estos tengan en cuenta a tal persona que así como nosotros somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. En otras palabras, al apóstol Pablo le habían dicho, el apóstol es agresivo cuando está distante y cuando escribe por carta. Pero cuando los tengamos acá en presencia nuestro, se va a intimidar, porque él tiene un aspecto muy, como lo dice acá, es muy débil. Entonces no va a infundir ningún respeto. Y el apóstol Pablo dice, tal cual como soy en cartas y lo voy a hacer en presencia de ustedes. Se va a enfrentar a los opositores en la iglesia de los Corintios. Porque no nos atrevemos a con, contarnos ni a compararnos con algunos que se llaman a sí mismos o que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Y después en el verso 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice, yo tengo derecho sobre esta congregación, porque ustedes existen como congregación cristiana, porque nosotros fuimos los primeros en hablarle de Jesucristo a ustedes. Y ahora, y ahora hay dentro de esta iglesia personas que llegaron después, que están tratando de tener control sobre ustedes y lo están poniendo en contra de sus propios fundadores. Eso es más o menos parafraseando lo que le quiere decir el apóstol Pablo. Algún grupo o un porcentaje considerable de la congregación está cuestionando ya al apóstol Pablo y su autoridad y su apostolado incluso. Y ahora el apóstol necesita presentar sus credenciales. Nosotros somos los fundadores, dice el apóstol Pablo, de esta congregación. Es como un creador de una empresa. Creo que esto ha pasado en la historia, mis hermanos, de las empresas. Vi un reportaje en una oportunidad de Microsoft, creo que fue. No sé si la marca está bien o no, pero creo que es Microsoft. Hasta el nombre se me olvidó del que creó la marca Macintosh. Ahí está, creo que eso es la empresa correcta. Macintosh. No es Microsoft, sino Macintosh. Pero el nombre del fundador no lo recuerdo. Pero después a él, al fundador y al presidente, el directorio lo sacó de la empresa. Por lo tanto, esto ya ha ocurrido. Yo no sé si ha pasado en otras empresas, lo más probable que sí, porque lo más natural, no están conformes con la presidencia,
con el fundador, y si existe la posibilidad entonces se cambia, o puede ser también por pretensiones económicas, uno no sabe cuáles son todas las razones que puede guardar en la conciencia de las personas. Pero esto ha ocurrido. Acá también pasa exactamente lo mismo. Al apóstol Pablo ya no lo quieren como autoridad eclesiástica, lo están cuestionando como apóstol incluso, pero si él fundó la iglesia, eso es lo que está diciendo el apóstol, yo fundé esta congregación. No puede ser que no me estén negando ese derecho que yo tengo como fundador y yo soy apóstol. También tiene que decirlo de ese modo. Ellos no presumen del trabajo realizado por otros. Verso 16. Y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Los que disputan con el apóstol Pablo, los tendenciosos, aquellas personas que cuestionan y calumnian al apóstol Pablo, están tratando de ellos liderar o tener control, la supremacía sobre esta congregación. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros lo fundamos. Nosotros fundamos iglesias en lugares donde Cristo no ha sido predicado. En cambio, estos son los falsos apóstoles, al cual está dirigiéndose el apóstol Pablo. En cambio, estas personas, los opositores al apostolado de Pablo, ellos están estableciendo iglesias donde ya las hay. Están construyendo sobre fundamento ajeno. Se están gloriando de un trabajo ajeno de otro constructor. Eso es. Eso es lo que están haciendo los falsos apóstoles. Se están gloriando lo que ya estaba preparado. Ellos se glorían en Dios, en el verso 17. Más el que se gloríe, gloríese en el Señor. En cambio, el apóstol Pablo es diferente a los falsos apóstoles, porque le está diciendo, nosotros nos gloriamos no en el trabajo ajeno, sino que nosotros no gloriamos en Dios. El apóstol Pablo, manifestando o se manifiesta como apóstol, el testimonio de su conducta. El apóstol está preocupado por ellos, del mismo modo como Dios se preocupa por ellos, en el verso 2. Dice el verso 1 y verso 2. Ojalá me tolerase un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando acerca de adquirir o adoptar una posición de locura. Ojalá me tolerase un poco de locura, dice en esta sección. No es inferior, también, verso 5, no es inferior en nada a los superapóstoles, verso 5. Porque si viene alguno predicando a, a otro Jesús, el que hoy he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En otras traducciones bíblicas lo traduce como superapóstoles. La Nueva Versión Internacional creo que lo traduce como superapóstoles. Los superapóstoles o grandes apóstoles eran maestros de la retórica, pero Pablo conocía lo que predicaba. Es como el actor y el creyente. Los superapóstoles son como un actor. Están representando simplemente una escena. Son como actores que representan a Jesús, por ejemplo, o representan a los creyentes,
pero no son creyentes, son actores. Los superapóstoles son así entonces, o los grandes apóstoles. Es una ironía que está empleando el apóstol Pablo para referirse a sus opositores en la iglesia de Corinto. Ellos son maestros de la retórica. Por eso es que le dijeron, el apóstol Pablo tiene un lenguaje, una palabra que es precaria, que es despreciable, es, es fome para predicar, diría en otros términos nuestros, es aburrido para predicar. En cambio nosotros, que hemos pasado por las escuelas de retórica, dicen los superapóstoles, nosotros conocemos las técnicas, conocemos el poder de la persuasión, por lo tanto dominamos la retórica. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo soy creyente. Es decir, yo conozco muy bien lo que estoy predicando, claro, y en la epístola lo ha manifestado. Lo que él recibe es por revelación del Señor Jesucristo, lo ha dicho en el libro de Gálatas. Y cuando escribe y habla acerca de la Santa Cena, él lo recibe por revelación también. Está preocupado por ellos, no es inferior a los superapóstoles. Los superapóstoles o los grandes apóstoles, que no son los apóstoles de Jesucristo, sino que son personas que se dicen ser apóstoles, pero en realidad no son apóstoles, porque no han visto a Cristo resucitado. Están construyendo, edificando sobre fundamento ajeno. Tienen conocimiento, dice el verso 6, pues aunque sea tosco en la palabra, el apóstol Pablo reconoce. No es una crítica, su palabra es despreciable, y el apóstol Pablo dice, es verdad, la palabra mía es despreciable, soy tosco en la palabra, no es un profesional, no es una persona que sea un retórico, que ha pasado por las escuelas de retórica, porque es un rabino. Aunque sea tosco en la palabra, lo reconoce, no está diciendo lo contrario. Soy tosco en la palabra, dice el apóstol Pablo. No lo soy, sin embargo, en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Aunque no tenga las capacidades, las habilidades de la retórica y de los discursos públicos, aunque lo ha demostrado en el libro de los Hechos, cuando se puede plantar como un gran predicador en el aerópago y la gente lo escucha. Pero de un maestro de retórica no. Eso lo confiesa el apóstol Pablo. Pero en conocimiento no se le puede acusar de ser despreciable. Él tiene conocimiento. Le anunció la buena noticia sin cobrarles nada, verso 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. El apóstol Pablo dice, yo no recibí ninguna ofrenda de parte de ustedes, de ningún hermano de la iglesia de Corinto. No le cobré nada en otras versiones actualizadas de la Sagrada Escritura. Pero por esa misma razón, por no recibir ofrenda de la iglesia de Corintios, le dijeron que él no recibe ofrenda porque su discurso, su enseñanza es muy pobre. Les anunció la buena noticia sin cobrarle nada, no ha sido una carga para ellos, dice el verso 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravos. Los ama en el verso 11. ¿Por qué? Porque os amo, Dios lo sabe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, la conducta frente a los opositores. ¿Por qué no agradó a los corintios que Pablo recibiera sueldo espiritual? Según la mentalidad griega, recuerde que los destinatarios de la obra son griegos. Según la mentalidad griega, era una deshonra para un hombre libre trabajar con las manos.
El apóstol Pablo dice, yo no recibo ninguna ofrenda de parte de ustedes, yo trabajé con mis propias manos de día y de noche. Pero para los griegos, esa práctica de trabajar con las manos es una deshonra para un hombre libre. Bueno, aquí estamos frente entonces a un choque cultural. Hay un problema cultural, una incomprensión por culturas distintas. También en aquella cultura se suponía que los maestros recibían dinero por su trabajo. Por tanto, los falsos apóstoles acusaban a Pablo de no recibir dinero porque consideraban que su enseñanza no valía de nada, no valía, no tenía ningún valor su enseñanza. Ese es el problema que enfrenta el apóstol Pablo en esta congregación. Problemas de, ¿cómo podríamos definir? No sé si el problema de liderazgo. Creo que sí, porque los superapóstoles pretenden liderar, dirigir, gobernar una congregación que ya estaba plantada y que no habían intervenido su tiempo en la construcción de esta iglesia. Y quieren socavar y desprestigiar el trabajo que el apóstol Pablo realizó, que es muy feo, ¿eh? Es algo horrible, es una acción reprochable lo que están haciendo los superapóstoles, tratando de poner enemistad a los miembros de una congregación con su fundador y al cual se sacrificó, trabajó, invirtió recursos económicos, su tiempo también, para, para una tarea noble, que es hablarle de Jesús, para que sus almas sean edificadas espiritualmente, para eso. Y el apóstol Pablo trabajó con sus propias manos, recibió ofrenda de otra iglesia para que esta iglesia fuera fundada. Y así no hubieran rumores, no hubieran críticas, pero igual lo criticaron, igual vinieron personas después y trataron de desestabilizar el trabajo del apóstol Pablo. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, de lo que estamos trabajando hasta ahora? De lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué le parece el problema del apóstol Pablo? No sé si lo han visto este mismo problema en sus propias iglesias o si han conocido algunas iglesias con estas características. Sí, he conocido iglesias con estas mismas características y la diferencia que el apóstol Pablo, como decía usted, el predicado de lo que él eh, eh, estaba viviendo o había vivido. No era algo, era algo testimonial. Perfecto, hermano Marcelo, muy bien. Perfecto, el apóstol Pablo entonces dice, yo conozco a Jesucristo, lo he visto resucitado, he recibido la revelación de Dios, además que es rabino. No dice acá que es rabino, a los Gálatas dice, yo soy fariseo, estudié bajo Gamaliel, fui celoso del judaísmo, perseguidor de la iglesia cristiana. Pero dice, yo conozco, es decir, no es un neófito, de eso sí, no es un neófito, sabe lo que está hablando. Pablo considera una insensatez el jactarse de él mismo, pero como los esclavizadores, los explotadores, los esquilmadores de la congregación de Corintios, los altaneros y los que le dan bofetada a los corintios, esto en sentido figurado, por supuesto, en metáfora, se jactan, él también entonces va a tener que hacer lo mismo, se va a tener que jactar, aunque sabe que hablará no como al Señor le guste. Si a los apóstoles falsos, que no son apóstoles porque no han visto a Cristo resucitado, le encanta jactarse, ahí estamos viendo ya algunas características de los falsos maestros, mis hermanos, ¿eh? La jactancia, el sentirse orgulloso, el vanagloriarse, el presentarse a sí mismo como ejemplo de éxito ministerial. Bueno, dice el apóstol Pablo, ya que a ellos les gusta glorificarse o jactarse, yo también voy a tener que
jactarme, dice el apóstol Pablo, pero cuando me jacte, yo voy a actuar como un necio, porque es una necedad el jactarse. Bueno, ellos me están obligando, ya que ellos son necios y se jactan, yo también voy a tener que actuar así. Por eso que acá dice en el capítulo 11, ojalá me tolerase un poco de locura, sí, toleradme. Porque el apóstol Pablo, cuando se jacte de sí mismo, va a actuar como un loco, es decir, como un insensato. No sé cómo lo traducirán otras versiones bíblicas, se me ayudan, por favor, mis hermanos, yo voy a buscar acá en la nueva traducción viviente. Voy a ver cómo lo traduce. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver. Espero que toleren un poco más, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, téngame paciencia, pues los celos con el celo de Dios mismo. Bien, tontería, dice la nueva traducción viviente. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Si alguien me ayuda con otra versión actualizada de la Biblia, por favor, se lo agradecería mucho. Me gustaría que fueran pacientes conmigo, incluso cuando digo tonterías. Bueno, también lo traduce como tonterías la palabra de Dios para todos. A ver, aquí tengo la de Alonso Choquel. 11, capítulo 11. Ojalá aguantaran ustedes un poco de locura de mi parte. Lo traduce como locura. Bien, tontería, locura, necedad es vanagloriarse. Bueno, el apóstol Pablo se va a vanagloriar. Por eso dice, ténganme paciencia, un poco de ser presuntuoso. Y aquí comienza a listar, en el verso 23. Verso 23 dice lo siguiente, son ministros, voy a leer un poco antes, verso 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, es decir, con insensatez. También yo tengo osadía. Soy hebreo, yo también. Ah, son hebreos, yo también. Aquí parece que hay un problema no son gentiles los que están saboteando, enemistando a la iglesia con el apóstol Pablo. Los superapóstoles entonces, o los grandes apóstoles, son hebreos, yo también, dicen. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo soy descendiente de Abraham. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, lo hablo. Yo más, dice el apóstol Pablo. Yo soy más siervo de Cristo. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más todavía. Yo he sido más encarcelado que ellos, dice el apóstol Pablo. Yo he sido más azotado que los apóstoles falsos. Si es que fueron azotados alguna vez. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1, 39. La forma de contar de los hebreos es como los argentinos, son las 5 menos 10, las 5 menos 15, las 5 menos 3. Acá también, 40 veces menos 1, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno
en frío y en desnudez. Estos ayunos no son ayunos voluntarios, son ayunos forzados. En ayuno en frío y en desnudez. No tenía ropa para vestirse, o para abrigarse en invierno. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, dice el apóstol Pablo. Aquí entonces se gloria el apóstol Pablo. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, no que los verdaderos, sino de los falsos apóstoles, porque el grupo de los falsos apóstoles son aquellos que están tratando de enemistar a la iglesia con el fundador, que es el apóstol Pablo. He recibido los azotes más severos, he estado en peligro de constante muerte, 5 veces recibido azotes, 3 veces golpeado, una vez apedreado, 3 veces náufrago, pasó un día y una noche como náufrago. Y preocupación por las iglesias. Aquí el apóstol Pablo está mostrando sus credenciales, se está defendiendo, está respondiendo a las críticas, está dando testimonio acerca de su sufrimiento, se está jactando, se está vanagloriando. Y en esta actitud de vanagloria o de locura, de tontería, lo traduce la otra versión actualizada de la Biblia, de necedad, tiene la finalidad de responder a aquellos que le critican. Él dice, yo soy tan de Cristo como ellos. Yo también soy hebreo. Y continúa el apóstol Pablo, tratando de defender, vindicarse a sí mismo. Él dice, yo también, hace 14 años, capítulo 12, verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Qué maravilloso esta idea o esta expresión, esta escritura. No puedes expresar en palabras lo que él vio en el paraíso. ¿Qué puede ser eso? Que no puede ser expresado en palabras. ¿Qué puede ser? ¿Qué vio? Que no puede ser expresado en palabras. Que las palabras no alcanzan para describir lo que vio. O las palabras son medios ineficaces para describir lo que vio. Las palabras, las pinturas, ¿qué más puede ser? El arte no es suficiente para poder expresar lo que este hombre vio en el paraíso, fue llevado al paraíso. Impresionante, ¿eh? Pero no hace alarde de ello, más bien hace alarde del apóstol Pablo de sus debilidades. Verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Y en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para evitar que se volviera presumido, el Señor le dio una espina en la carne, en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En una oportunidad, una profeta actual de oficio profético, dijo, si el apóstol Pablo se hubiese movido en la dimensión espiritual en la que yo me muevo, el apóstol Pablo nunca hubiese pasado por estos sufrimientos de azotes, de desnudez, de hambre. Porque tendría los trajes más caros y se compraría los trajes los más hermosos que pudiera abrigarse sin problema. Podría comer todos los manjares que existen. Si se hubiese movido la atmósfera espiritual,
si hubiese conocido los principios espirituales que yo conozco. Impresionante, ¿eh? No hubiese sufrido tanto el apóstol Pablo. Más bien debió haber decretado, debió haber confesado, decretado, o qué más, las otras expresiones que se utilizan, decretar, confesar, declarar sanidad, o que ese aguijón hubiese desaparecido. Pero el apóstol Pablo cometió un error porque se conformó con la voluntad de Dios. Debió haber decretado y se hubiese producido la sanidad, porque Dios se mueve en el decreto. Es como si cuando alguien decreta, pareciera que Dios tiene que incluso sujetarse a ese mismo decreto de un ser humano. Bueno, aquí el apóstol Pablo no le faltó la fe. No podemos llegar a esa conclusión bajo ningún punto de vista. Qué increíble, ¿eh? El apóstol Pablo lo criticaban en esa época y ahora todavía lo siguen criticando. Esto ya es como mucho. Esto es el colmo ya de la calumnia a un siervo de Dios, porque todavía lo siguen criticando. Cuando le dicen le falta la fe, no decretó, sufrió mucho, sufrió hambre. ¿Cómo él, teniendo un padre tan rico, vivió como mendigo? No puede ser eso. No se apropió del sacrificio de Cristo en la cruz, de que allí llevó nuestras debilidades, nuestras enfermedades. ¿Por qué no hizo eso? Más bien se conformó con lo que Dios le había dicho. Bueno, este hombre es un verdadero apóstol, vio a Cristo resucitado. Lo que está escrito aquí es fruto o resultado, consecuencia de la revelación de Dios. Aquí vemos un ejemplo de un creyente. Aquí vemos un héroe de la fe, un auténtico inspirador de la fe, un auténtico ejemplo de fe, quien ruega a Dios, le rogué a Dios, al Señor, porque Él es un esclavo de Jesucristo. Él dice, he confesado a Jesucristo como Señor. Y después dice en Romanos, si confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor, es decir, el amo, el dueño absoluto de su vida, y Él se considera a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Si Cristo me tiene así, alabado sea Jesucristo, diría Job. ¿Acaso vamos a recibir todo lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Esos son los héroes de la fe. A pesar de las circunstancias adversas en las cuales se encuentra, aunque lo azoten, lo apedreen, que de náufrago, porque si quedó un náufrago le faltó la fe, no, en el contexto no menciona que le haya faltado la fe. El contexto habla acerca de la lealtad, la fidelidad al apóstol Pablo, no se queja al apóstol Pablo contra Dios por los sufrimientos que está pasando, porque él se sabe un esclavo, y, él, y además que el siervo no es mayor que su señor. Por lo tanto, es un hombre digno de fe, un ejemplo de fe para todos nosotros los creyentes. Le ruega al Señor que Él quite su aguijón en la carne. Eso es lo que nosotros debemos hacer también. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La enfermedad del apóstol Pablo pudieron haber sido muchas. Algunos interpretan el aguijón en la carne como tentaciones espirituales, oposiciones y persecuciones, tentaciones carnales, el aspecto físico del apóstol Pablo. Otros dicen que padecía de epilepsia, otros indican que sufría de severos ataques a la cabeza, dolores de cabeza, ataques crónicos recurrentes de fiebres, de una cierta malaria vírica. No sabemos cuáles hayan sido ese aguijón en la carne. Cualquiera quizás. No conviene saber ni siquiera la enfermedad que él tenía o en qué consistía este aguijón para que todo creyente que tiene algún problema físico, todo creyente que tiene ese aguijón en la carne, se identifique y aplique ese aguijón a su propia enfermedad particular. Puede ser mejor en ese sentido. Porque los creyentes no somos inmunes a las enfermedades, al dolor, al sufrimiento. El Señor nos prometió
que aunque nos maten, el alma no podrá matarnos. Nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No le prometió nada más que eso. En Apocalipsis, usted recuerde nada más lo que el Señor le dice, que ustedes han sufrido, ustedes lo han pasado muy mal, pero ustedes son fieles, han sido leales. Satanás me ha pedido zarandearlo un poco por 14 días, creo que 20 días, no recuerdo cuántos días. Y van a ser arrojados a la cárcel. Le dice en Corintio a una de las iglesias, creo que es Mirna, creo que es. Y van a morir muchos de ustedes también. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La promesa de Dios es que no lo iba a librar de la tribulación, sino que le dice que van a sufrir más todavía y van a ser encarcelados y lo van a matar. Pero el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es la promesa de Dios para nosotros. El ser fiel hasta la muerte, independientemente de las condiciones en las que estemos pasando, y Él nos dará la corona de la vida. Nos prometió que aunque estemos muertos, si creemos en Cristo, viviremos. Nada más que eso. También, por supuesto, nos sana de las enfermedades, por supuesto que sí. También hay milagros económicos, eso es verdad, son milagros. Pero que Dios esté obligado en todo, a todos los creyentes, sanarlo y prosperarlo económicamente, eso no dice las Sagradas Escrituras. No es así. En el libro de Hebreos capítulo 11 presentan héroes que hicieron grandes prodigios y presenta héroes de la fe que sufrieron muerte, azote, tortura, hambre y desnudez. Todos son héroes de la fe. No solamente los que fueron exitosos desde nuestros criterios. Pero eso depende de la voluntad de Dios, nada más. Hermano Eliezer, adelante. ¿Sabe que cuando estaba buscando me pareció muy... Todos coincidían que era algo en la carne, pero me pareció ¿cómo se llama? Extraño que en el comentario cultural de Craig Kinner, ¿Mm? él ¿Sí? dice que no tenía por qué ser un defecto físico, que él creía que aludía a la espina en el costado de Israel y Oh, que decía que esta espina pudiese tratarse de las continuas persecuciones. Y después dice que o este mensajero de Satanás puede ser un insulto irónico contra sus opositores. Está hablando como que lo vio desde otra perspectiva y que dice que no es necesario que sea la carne. Y eso me pareció extraño porque todos los demás coinciden que es carne. perfecto. El comentario es tan breve, hermano Eleazar, porque más allá de un párrafo, dos párrafos, responde esa pregunta, ¿verdad? Claro, lo responde, son como, yo lo tomé casi por completo y son como cinco, seis, es un comentario, si quieres se lo leo rapidito, dice, plantea que la carne no tiene por qué indicar un defecto físico, como en Gálatas 4:13. Pablo tal vez alude a la espina en el costado de Israel, los cananeos que Dios dejó en la tierra para impedir que Israel se jactara. Los eruditos debaten qué era exactamente esta espina de Pablo, pero en vista del contexto y el que Pablo se ha bofeteado en estos versículos, puede tratarse de las continuas persecuciones. O este mensajero de Muy Satanás bien. puede ser un insulto irónico contra sus opositores, como en el Antiguo Testamento y en la mayoría del pensamiento judío. Dios aquí es soberano incluso sobre Satanás y sus ángeles. Y eso es lo único que dice respecto a esto. Muy bien. Tiene sentido, hermano Eleazar, de, porque está aludiendo, está conectando la interpretación del apóstol Pablo, tengo un aguijón en mi carne, con enviaré mis avispas para que le piquen. Creo que ahí está. No sé si aludirá a ese pasaje bíblico. Enviaré a mis avispas para que le piquen. En el Antiguo Testamento creo que está en Deuteronomio, ese pasaje no recuerdo, mis avispas para que le piquen. Y se refería ahí mis avispas para que le piquen a los cananeos, se refiere a ellos, a los cananeos que van a tener conflicto entre ellos y se van a debilitar para que el pueblo de Israel conquiste. Tendría que leerlo bien ahí para si hay otra alusión a esa espina.
Ahora que estoy recuerdo, ahora que recuerdo bien, que los cananeos van a ser como una espina para los israelitas, en conflicto, en continuo conflicto bélico con ellos, porque no lo expulsaron definitivamente. Con ese evento del Antiguo Testamento, Craig Keener lo está conectando con este aguijón en su carne. Claro que acá dice en su carne, en Dice, su propia carne. lo busqué en Éxodo 23:28 dice, enviaré avispas delante de ti para que echen fuera delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. ¿Será ese? Ese uno sí, ese uno. Y de hecho hay una canción que habla acerca de eso, de Juan Luis Guerra. enviaré mis avispas para que le piquen, de Juan Luis Guerra. Pero también hay otro, y estos De- serán espinas en Aquí está. sus... Deuteronomio 7:20. Deuteronomio. También Sí, enviaré a Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que parezcan los que quedaren, y hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. sí. Y también hay otro pasaje donde dice que los cananeos serán como espinas, eh, no sé si en los costados, pero como espinas para los israelitas, que por el hecho de no haberlo expulsado definitivamente de la tierra de Canaán. Pero es la conexión que hace Craig Kinner. Él lo está interpretando, ese aguijón en la carne, como un judío. Es decir, el apóstol Pablo se expresa como un judío, con una terminología, con metáforas propios de un judío. Y así él lo trata de explicar. Igual tiene su lógica, hermano Eleazar, ¿eh? Si lo vemos desde ese punto de vista. Es como nosotros cuando los chilenos empleamos metáforas, emplearíamos metáforas propias de nosotros, de acá en Chile. El apóstol Pablo emplea metáforas como un judío, es decir, del pueblo de Israel, va a tomar alguna metáfora para aplicársela a sí mismo. Por eso que algunos dicen que se refiere a las oposiciones y persecuciones. Está interesante, me gustó, pero me gustaría consultar otro comentarista también. No sé si Oscar Kuhlman, Joachim Jeremías podría ayudarnos con respecto a eso. Muy bien, gracias hermano Alessar por el comentario, ¿eh? Me gustó mucho. Muy bien, a ver, ¿qué hora es? Estamos bien en la hora. Pablo fiel en sus admoniciones o en sus exhortaciones. Su servicio abnegado ha hecho las señales de un apóstol. El apóstol sigue defendiendo su apostolado, se sigue vindicando a sí mismo frente a sus opositores. Acá nos dice el verso 12, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. No ha sido carga para nadie, verso 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Los corintios no le ayudaron, ¿eh? Qué increíble esto, no ayudaron al apóstol Pablo para su trabajo ministerial en esta zona, en esta iglesia. Le va a visitar por tercera vez, verso 14. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él no va a recibir un recurso de la iglesia, más bien él le va a ayudar a la iglesia como un padre ayuda a los hijos. Los trata como un padre trata a sus hijos. No les ha tendido ninguna trampa en el verso 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. Sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? No les he atendido ninguna trampa. Al apóstol Pablo lo están criticando, siguen criticándolo acá. El apóstol Pablo vino con malas intenciones, el apóstol Pablo lo está engañando, el apóstol Pablo lo ha explotado, que dice en el verso 17, no lo ha explotado. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?
sus fundados temores. El apóstol Pablo tiene temor de esta congregación, del trabajo que ha realizado en esta congregación, a que existan entre ellos peleas, arrebatos de ira, rivalidades, calumnia. Bueno, hasta el mismo apóstol Pablo ha sufrido las calumnias dentro de esta iglesia. Chismes, insultos, alborotos. Estos son los problemas que existen dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo también está siendo una víctima de los problemas que existen en esta congregación. A que no se hayan arrepentido de la impureza. Esos son los temores que tiene el apóstol Pablo. De la inmoralidad sexual. Recuerde la primera epístola. El apóstol Pablo dice, a este inmoral ya debieron haberlo sancionado, debieron haberlo entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, más el espíritu viva, y de los vicios a que se han entregado en el verso 21. Esos son los temores del apóstol Pablo. Pablo tiene temor de que la iglesia esté en un estado deplorable de pecado. La realidad de una iglesia no se ve en el esplendor de su edificio, o en lo elaborado de su liturgia, o en la riqueza de sus ofrendas, o en el tamaño de la congregación. El esplendor de una iglesia se vive o se experimenta o está en las vidas transformadas, en las vidas cambiadas. Una iglesia exitosa, una iglesia próspera, es una iglesia cuyos miembros reflejan la imagen de Jesucristo y se parecen a Jesucristo en carácter. Eso es una iglesia que es exitosa. Podríamos decir que es exitosa y una iglesia próspera. Pero si una iglesia tiene recursos económicos y muchos empresarios, o una hermosa liturgia, o un templo, pero con toda la infraestructura de alta gama, y los miembros no reflejan el carácter de Cristo, no es una iglesia exitosa ni próspera. La iglesia próspera, exitosa, es una iglesia que también tiene empresarios, también tiene recursos económicos, tiene un lindo edificio, y al mismo tiempo los miembros reflejan la imagen de Jesucristo. El hecho de que tenga recurso económico no indica que sea infiel o sea una iglesia falsa. El tema de la riqueza y la pobreza es irrelevante en cuanto a, a la evaluación de los cristianos. Los cristianos se evalúan en términos espirituales. Nada dice si tiene riqueza o tiene pobreza, ni que el que tiene pobreza es más fiel al Señor, ni que tiene riqueza es más fiel al Señor o tiene mayor fe, sino aquellos que se parecen a Jesucristo. Esos son los cristianos prósperos y exitosos y victoriosos. He escuchado iglesias que dicen, nosotros somos una iglesia, como lo dicen, en victoria, próspera en victoria, bendecida, próspera en victoria. Ese es el término. Pero si podemos decir de eso, mientras los hermanos se parezcan más al Señor Jesucristo y reflejen la imagen de Jesucristo. Pablo fiel en sus admoniciones o exhortaciones. Su probable visita a Corintios, va a visitarle por tercera vez. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo este asunto. No será indulgente con los que antes pecaron, verso 2. He dicho antes, y ahora lo digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Les escribe para no ser severo con ellos, verso 10. Por esto os escribo estando ausente para usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Las peticiones del apóstol Pablo, que no hagan nada malo, verso 7. Como un papá le dice a sus hijos, le advierte a sus hijos, le ruega a sus hijos, no hagan nada malo, verso 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados.
que sean restaurados en el verso 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Y concluye la carta con una exhortación, verso 11-12. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, porque la iglesia de Corintio no vive en paz. Pero el apóstol le dice, por favor, vivan en paz, tengan gozo, perfeccionense ustedes, consuélense, sea de un mismo sentir, que no haya más calumnia, más difamaciones, más chismes entre ustedes, más arrebatos de ira. Saludad unos a otros con ósculo santo. Todos los santos saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así concluye la obra de la segunda epístola a los Corintios. Terminamos bien a la hora, mis queridos hermanos. Por favor, hermano Marcelo, hermano Roberto, hermano Héctor, hermano Eleazar, hermana Daniela, algunas lecciones prácticas, algunas lecciones espirituales, de qué manera este curso de Epístolas Paulinas 1 le ha cambiado su vida espiritual, le ha transformado o el Señor lo ha desafiado, qué nuevo ha aprendido y de qué manera este ramo le ha ayudado para su ministerio. Adelante, por favor, pueden activar sus micrófonos y activar también sus cámaras, porque ya hemos finalizado este curso y también estamos finalizando el año. En mi caso, hermano Pablo, no, tremendo, o sea, ha sido de mucha bendición poder tener estas clases, ver, ¿no es cierto?, la sabiduría del Señor eh, en toda la palabra, todas las enseñanzas que se han compartido y sobre todo me he hecho, he despertado en varias cosas, me he hecho autocrítica en varios conceptos erróneos que a veces uno los ha mantenido en el tiempo y que a través de estas clases he logrado entenderlo de una manera diferente de varias equivocaciones que uno tenía de la palabra del Señor, por mala enseñanza a veces. Muy bien, hermano Marcelo, muchas gracias. ¿Alguien más, Acá, mis queridos? Adelante, acá, hermana yo, Daniela. yo tengo ruido de fondo, pero estaba atenta. ¿Amén? Bueno, en las cartas, principalmente la de Corintios, a mí me vuelve al diseño original, porque realmente a veces uno vive un evangelio que por la misericordia del Señor uno está en pie, por su gracia, pero realmente me pasaba años atrás que yo leía esto y decía, pero ¿por qué la Biblia dice esto aquí, pero se predica de otra forma? Porque yo también veía que la aflicción, que el dolor, que el aguijón, que la prueba, era parte de todas las personas que habitamos bajo el sol y que no estamos libres de eso. ¿Y qué pasaba? Que cuando alguien tenía una aflicción, pasaba una necesidad económica o una enfermedad, en lugar de que te fortalecieran, te condenaban, porque es que usted no puede estar enfermo, es que usted no puede estar pasando una necesidad económica, y como que veías, te buscaban cuál era como el pecado que estabas cometiendo para saber por qué tu condición estaba así. Y yo me acuerdo que leía esto y decía, pero Señor, tú dices otra cosa. Y uno, claro, uno igual se deja mucho, obviamente por sumisión, por sujeción, por lo que sea, trata de uno obedecer al que te está guiando, sobre todo cuando uno es nuevo, pues uno por un corazón rendido, humilde, uno quiere hacer lo correcto.
pero pasaba que me confrontaba el Espíritu Santo y bueno, con el tiempo Dios fue sacando las vendas y ahora más se confirma con la enseñanza sistemática y entendida de su palabra, pues. El Espíritu Santo obviamente a uno lo inquieta, lo redarguye, pero se confirma con la enseñanza, con la instrucción clara y donde todo coincide y realmente cuadran las cosas. Entonces, importantísimo poder haber tomado esta enseñanza porque realmente uno trae madurez, le trae paz, le trae esa seguridad de que estamos en Cristo en el camino correcto. Eso, mi hermano. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermana Daniela. Muy bien. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Mi hermano, yo, bueno, solamente con un mini resumen, un mini reflexión. La otra vez escuché un comentario que igual lo encontré en cierta forma un poco acertado. Decía, en base a la iglesia pentecostal en general, decía, si nosotros nos jactamos mucho de decir que la iglesia pentecostal, en mi caso, está dirigida por el Espíritu Santo. Y decía, si estuviese dirigida por el Espíritu Santo, eh, ¿habrían tantas divisiones? Y me dejó como con puntos suspensivos, pues. Y claro, ahora sabiendo que estamos en este mundo con imperfecciones y todo lo que pasa, pero al estudiar esto en las epístolas, uno se da cuenta que la iglesia de aquellos tiempos era muy similar en sus problemas a lo que vivimos ahora. Entonces, eh, me abre un poco el mundo en mi cabeza en el sentido de no escandalizarnos por las cosas que vivimos, que pasamos y que van a seguir pasando. Y realmente, como le decía, yo no había visto tan profundamente estas epístolas, pero al leerlas, lo único que veo es la iglesia de hoy día reflejada en estos textos y cómo el Señor nos ha preparado el camino, está todo bien clarito y de verdad que es una bendición muy grande para mí. Muy bien, hermano Alessar, muchas gracias. Muy bien, hermano Héctor. Hermano Roberto está trabajando, me dijo, por eso que no le voy a dar la oportunidad. Hermano Héctor, sí. Adelante, hermano Héctor. Mi hermano Pablo, sí, yo por acá mismo trabajando, pude ingresar un poquito tarde a la clase, pero decirle a mi hermano que fue una gran bendición de poder estudiar primero y segundo de Corintios. La verdad, como dije antes, nunca había estudiado de esta forma la escritura, para mí es algo tremendamente nuevo. Antes que llegara a estudiar, cierto, anhelaba mucho en mi corazón estudiar. Le clamaba a Dios, Señor, ¿cómo poder aprender? ¿Cómo aprender, poder que alguien me enseñe o poder conocer más? Porque la verdad es que yo por mí mismo no podía entender y gracias a Dios se abrieron las puertas, mi hermano. Gracias a Dios pude tener esta oportunidad y Dios me permitió, ¿cierto? Y ha sido una gran bendición para mi vida. Ha sido una gran bendición y también conocer nuevos hermanos y conocer las opiniones, experiencias de cada hermano que ha contado testimonios a lo largo de estas clases, que la verdad es que me ha edificado mucho y ayuda a comprender mucho mejor el cristianismo. Y también, hermano, como dije antes, activa mucho la fe. La fe se activa, aumenta el conocimiento, a ver cierto, los problemas de la iglesia, a ver la vida de Pablo, y nos manda a seguir adelante, que habla de una corona, ¿cierto? Que tendremos, ¿cierto? Que seguir adelante. Pero muy contento, menos Pablo, por este estudio y con la misericordia de Dios, ojalá seguir haciéndolo y para seguir aprendiendo, ¿cierto? Y sobre todo, de también poder enseñarla, explicarla a nuestros hermanos, ¿cierto? O hermanas. Y puede desarrollarlo también a las almas perdidas, poder entregarle el mensaje lo más claro posible, y no como muchas veces se entrega adulterado, como decían hermanas, que de repente se lee una cosa, se dice otra cosa. Entonces, entregar lo mejor lo más posible para la gloria de Dios, porque el hermano, ¿cierto?, puede edificarse. Eso, hermano Pablo, muy agradecido al Señor, ¿cierto? Y de usted por este curso. Eso y a todos los Amén. mis compañeros ahí que también ha sido de gran bendición sus opiniones para mi vida, así que muy agradecido. Eso, hermano. Muchas gracias, hermano Héctor. Es verdad, mis hermanos, nosotros
en las clases, cuando ustedes intervienen, todos nosotros nos edificamos espiritualmente y crecemos y aprendemos mutuamente. Para este verano tenemos Teología Sistemática 2, que corresponde a la malla curricular de cuarto año, creo que es, o de tercer año. Creo que de tercer año, o de segundo, no recuerdo. Pero están dentro de la malla curricular y voy a enviar un afiche. Comenzamos la primera semana de enero, un día miércoles. El miércoles 7 está programado acá. Y el día sábado 10, 2 veces a la semana, va a ser intensivo. Para todos los hermanos que no han tomado esa materia de Teología Sistemática 2, ahora pueden tomarla. Y también voy a pedir su colaboración, su ayuda para difundir el afiche. Voy a preparar un video también para que me ayuden a compartir el afiche entre los miembros de sus iglesias y todas las amistades que tengan en Facebook o en todas sus redes sociales. Y también vamos a realizar clases los días martes y jueves de griego, introducción al griego. Esa materia le va a ayudar a ustedes para buscar las palabras que son utilizadas y el análisis morfosintáctico de las palabras en griego, que le va a ayudar mucho a comprender a profundidad las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a concluir, entonces le voy a enviar ahora el examen, la presentación también, y iniciamos el próximo año 2026, la primera semana de marzo, con la ayuda del Señor, con primer año de la malla curricular y tercer año también. Los días martes online, viernes y sábado online vamos a trabajar con primer año. Y el jueves y el sábado también vamos a trabajar con tercer año. Entonces ahí ustedes reducen los años de estudio de 6 a 3 años nada más. Muy bien, vamos a concluir entonces con una oración